algunos misterios de la religión que no alcanzo a comprender, pero los acepto tal como son, pero no referidos a la iglesia, sino referidos a mi vida personal. Un día pasé varios días, varias semanas, un cassette que me había regalado Marcelo Molinari, que era del convento benedictino, que tenía canciones, cánticos gregorianos, espirituales, y entre la melodía oigo Sin pecado concebida, como que era una gracia que me daba María de borrar mi pecado original, a tal punto de, de ser sin pecado concebida. Por supuesto que lo acepté como lo tomó mi alma en ese instante, con mucha felicidad, pero no lo acepté como una verdad, porque bueno, si uno mira atrás en la vida es como medio difícil. Sí que Dios lo que puede hacer es cambiar todo y decir, bueno, nada de esto fue pecado, porque para que haya pecado tiene que haber intención. Y ahí empecé como a mirar hacia atrás en mi vida y veía que sí, realmente en ninguna oportunidad yo había querido ofenderlo a Dios en todos mis errores, equivocaciones, disgustos y demás. Bueno, ese era uno. Después fue el tema eh, de San de Federico, que habíamos hablado de los ángeles, arcángeles, querubines, tronos, dominaciones y potestades, como dándome a entender que en la tierra uno podía llegar a monitorear lo que está ocurriendo en el cielo. De ese modo también pensé que lo de sin pecado concebida podía referirse a algo de la Virgen María, que yo estaría monitoreando, que después de tanto sufrir y tanto permanecer en alabanza a Dios, se podía llegar como a obtener esta gracia. Y lo de los pequeños querubines que comenzaron como a relacionarse con los elementos de limpieza, y ahí me empezó como a preocupar que la falta de higiene personal y de higiene de una casa podía tener que ver con la falta de higiene del alma. Y esto de los ángeles, arcángeles, sabemos que hay en los coros celestiales hay una jerarquía. Y esta jerarquía es ángeles, arcángeles, querubines, tronos, dominaciones, potestades, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y no sé muy bien cómo es lo de tronos, dominaciones y potestades. Pero la cantidad de alabanzas que Dios recibe en el cielo pueden llegar a computarse en el alma un número de santo es el Señor. ¿Cuántas veces en nuestro día decimos santo es el Señor? Computarlo como una red que está entrenada para alabar a Dios. Y en esos días de gran sufrimiento, en los cuales no estaba la cámara web, eh, yo solía internamente hacerme un complejo muy grande de por qué me sucedía esto, de que durante todo el día me rodeaban, yo tenía la imagen del santo, del salmo que es, eh, me rodean día y noche, me acosan, esperan que vea, que caiga. Esta imagen yo tenía durante todo el día porque sentía que me estaban como acechando todo el día. Y a la noche llegaba Wolfen y empezaba a correrme por toda la casa
para pegarme. Entonces yo adentro mío me hacía como unas ganas de morirme, no sé, una angustia tan grande que un día tuve como una inspiración de reemplazar toda esa actividad interna negativa frente a toda esta situación y decir: santo es el Señor, santo es en la persecución, alabado sea Dios en todo esto que vivo. Y a partir de ahí empezaron a cambiar lentamente las cosas. Y después me explicaron que era pura programación. Porque yo decía: ¿qué sentido tiene que me hagan todo esto? Y lo que me explicaban era que mientras ellos hacían todo esto, yo internamente hacía una actividad que era muy negativa para mí y muy positiva para ellos. Y que cambiando esa actividad cambiaba la programación y por lo tanto cambiaba el el software que estaba realizando. Y en esto yo pensaba que las personas que viven con personas que están constantemente eh, como acechando, ¿no? Así como diciendo, burlándose constantemente y criticando constantemente, y que al final de cuentas eh, da como resultado: bueno, nosotros le hicimos todo esto y la salvamos de la enfermedad, de los tratamientos psicológicos, porque en realidad hay como algo de eso que es verdad. Yo muchas veces digo: bueno, si el día que no esté Wolfen, cuando llegue más o menos las 9 de la noche, me, voy a acostumbrarme a salir corriendo a la calle, porque al final esto resulta ser positivo, hacer esta especie de escapadas y de adrenalina y todo esto, que uno, si no tiene una persona que lo está constantemente asusando de esa forma, no lo haría jamás. Del mismo modo, el oír voces constantemente es como que uno, primero, que siente que no está en soledad, y segundo, que eh, puede llegar a discriminar o a dilucidar o procesar, como las voces llegan de diferentes lugares, tienen diferentes tonos y demás. Decir: ah, bueno, acá hay una pata, acá hay una mano, acá hay una cabeza, esta es este es mi cuerpo, este es mi zapato, esa es la zapatilla. Bueno, una serie de cosas que normalmente uno no discrimina si no está haciendo un esfuerzo constante. Y en esto yo no llegué todavía a cuál es la conclusión. Porque, por ejemplo, de joven, al vivir en la casa de mi mamá, teníamos un estilo de vida diferente. Las cosas ya estaban ordenadas porque mi mamá era la ama de casa que estaba a cargo de todo. Y un día descubrí que yo me sentaba todos los días a las 12, llegaba del colegio, a veces llegaba a la 1, pero entre las 12 del mediodía y la 1, y tomé conciencia que yo llegaba del colegio con frío, a veces en invierno, y me sentaba muy cómoda a tomar mi plato de sopa con Ave Marías. Y después tenía un plato principal y un postre que generalmente era fruta, pero a veces era flan, que me encantaba, y a veces era arroz con leche a la noche en la cena. Y estos tres platos los teníamos todos los días. A la mañana desayunábamos leche con Nesquik con pan con manteca. Todos los días tomaba una taza caliente de leche con Nesquik y varias rodajas de pan francés con manteca. Y me iba al colegio, después volvía y me sentaba muy pancha, y mi mamá siempre estaba cansada, tenía varices, eh, tenía un montón de problemas, porque ella trabajaba en el colegio 33 en el 30, y venía corriendo para hacernos la comida, y teníamos empleadas domésticas que las hacía renegar con mi papá. Y llegaba mi papá a la noche y empezaba a protestar por todo.
Y yo decía, mamá, ¿por qué te casaste con el papá? Y en esa época mi mamá era muy buena conmigo. Y yo tenía los tres platos. Tenía un plato de sopa, un segundo plato que podía ser eh, arroz con arvejas o bife con puré o milanesas con papas fritas, pollo al horno con papas, pastel de carne. Es decir, siempre eran comidas diferentes, ensaladas, bifes a la criolla con ensalada de zanahoria. A veces algunas cenas eran arroz con mejillones y fideos con brócoli. Bueno, y una variedad de platos de una cocina francesa o italiana, era como una mezcla de vertientes, que hasta en Hewlett Packard yo era la que más sabía de comidas. Y eso que no, yo considero que no sé mucho de comidas. Pero lo que pasaba era que lo que sabía lo sabía por experiencia, es decir, por la cantidad de comidas que había probado. No era que me había estudiado un menú. Y sin embargo no teníamos una vida así muy de opulencia. Pero mi mamá decía que si había jóvenes o chicos o niños, no había que ahorrar en comida. Hasta que sean muy mayores, no había que ahorrar en comida. Entonces mi papá iba al supermercado con el sueldo del liceo y de todo, y traían una cantidad de alimentos. Después mi mamá iba a la verdulería y compraba todo tipo de frutas y verduras para toda la semana. Las ponía bien, las guardaba en la heladera la descongelaba una vez cada 15 días. Y bueno, estaba ya todo organizado, y todo funcionaba como un engranaje, yo no tenía nada que hacer, ni lavar la ropa, nada. Lo único que tenía que hacer era estudiar y ni siquiera hacerme la cama. Y estudiar, ir al club, practicar deportes, ir a la iglesia, rezar. No movía absolutamente un dedo en cosas de la casa, hasta muy, muy, muy mayor. No sabía ni siquiera lo que era. Lo que sí hacía a veces, pero lo hacía por disfrutar, porque me gustaba mucho, era baldear el piso de la cocina. Le pedía permiso a mi mamá porque me gustaba preparar una solución que dejaba los mosaicos muy blancos. Las piedritas blancas de los mosaicos me parecían más blancas de lo que eran normalmente. Y yo mezclaba en un balde agua tibia con puloy, lavandina, desodorante de pisos, todos los productos que podía, los mezclaba bien, hacía una especie de fórmula química y baldeaba el piso de la cocina y un poco el patio. Esa era la única actividad que le hacía en verano por una cuestión de visión, que me gustaban mucho las baldosas, eh, que cambie, digamos, así cuando estaba la baldosa medio grisecita, con algunas cositas oscuritas, que pase a tener ese rostro tan, de tanto brillo el pedregal. Y también me gustaba lavar los vasos, porque me pasaba los vasos, los pasaba de unos a otros, hacía un método, que también era por jugar, ¿no? Porque ponía, por ejemplo, en un vaso, lo ponía abajo de la canilla. Y después iba rotando todos los vasos abajo de la canilla y los iba cambiando con detergente, lo iba pasando de un vaso a otro. Y así me pasaba horas jugando con esto del detergente y el agua y los vasos. Los platos no me gustaban porque no tenía mucha gracia. Después otra cosa que me gustaba hacer era poner, por ejemplo, la cuchara abajo de la canilla y como explicaba Rafa, que se formen figuras de tensión superficial de los líquidos. Como fuente siempre soñaba con diseñar fuentes que tuviesen con distintos colores, esas formas que da la presión del líquido con las leyes de Bernoulli y todo eso.
Y aparte de esas dos cosas, a veces lavaba, por ejemplo, algunas camisas mías de la facultad, eh, pero ya de muy grande, alguna por ahí. Había una camisa que yo quería mucho, que era con rayitas de colores, no era muy elegante la camisa, pero a mí me encantaba. La había comprado en Etam, era de manga corta y tenía franjas de colores rojo, fucsia, verde, amarilla. Decían que era medio payasesca. Ay, pero a mí me encantaba esa camisa. Y me encantaba lavármela yo a mano. Y me acuerdo que le pedí a mi mamá que la oliera a ver si estaba del todo limpia. Y porque, bueno, porque era un tema con el tema de del uso de la camisa. Mechulán había dicho no, solamente los payasos, porque la llevaba a ingeniería.